Capítulo 2. Supongo que la fantasía popular respondió activamente en nuestros boletines radiotelegrafiados acerca de la partida de Lake hacia el noroeste para penetrar en regiones jamás holladas por pies humanos ni imaginadas por el hombre, aunque no mencionamos sus descabelladas esperanzas de revolucionar toda la ciencia biológica y geológica. Su viaje inicial en trineo con el fin de llevar a cabo perforaciones, realizado entre el 11 y el 18 de enero con Peabody y otros 5, y deslucido por la pérdida de 2 perros en un vuelco al cruzar uno de los grandes caballones de hielo, habían proporcionado nuevas muestras de pizarra de la era precámbrica, y hasta yo me sentí interesado por la singular profusión de marcas evidentemente fósiles en aquel estrato de increíble antigüedad. Esas marcas, sin embargo, respondían a formas de vida muy primitivas y no ofrecían otra paradoja que el hecho de darse en rocas tan claramente precámbricas como aquellas parecían ser. Por eso seguía yo sin encontrar razonable la exigencia de Lake de hacer un paréntesis en nuestro programa, preparado con la intención de ahorrar tiempo. Este paréntesis exigía la utilización de los 4 aeroplanos, de muchos hombres y de la totalidad del equipo mecánico de la expedición. Finalmente no veté el proyecto, aunque decidí no acompañar al grupo al noroeste, a pesar de que Lake me había pedido mi asesoramiento como geólogo. Mientras ellos estuvieran fuera, yo permanecería en la base con Peabody y 5 hombres más, trazando los planes definitivos para el traslado hacia el este. Con vistas a este traslado, uno de los aeroplanos había empezado ya a transportar una buena cantidad de gasolina desde la bahía de McMurdo, pero esto podía esperar por el momento. Me reservé un trineo y 9 perros, pues era imprudente quedarse sin ninguna posibilidad de transporte en un mundo totalmente deshabitado y muerto durante muchos eones. La expedición secundaria de Lake al interior de lo desconocido envió, como todos recordarán, varios mensajes utilizando los transmisores de onda corta de los aeroplanos. Mensajes que eran captados simultáneamente por nuestros receptores de la base sur y por el Arkham, fondeado en la bahía de McMurdo, los cuales los retransmitían al mundo exterior por longitudes de onda de hacia 50 metros. Emprendieron marcha el 22 de enero a las 4 de la madrugada, y el primer mensaje radiado nos llegó solo 2 horas después. En él, Lake nos comunicaba que había aterrizado e iniciado una labor de perforación y de fusión del hielo a pequeña escala en un punto situado a 300 millas de donde nos encontrábamos. 6 horas más tarde, un segundo mensaje, muy emocionado, nos hablaba del trabajo frenético, como de castor, con que habían taladrado una perforación, ensanchada luego con dinamita, y que había culminado en el descubrimiento de fragmentos de pizarra con varias marcas aproximadamente iguales a las que habían despertado nuestro asombro en un principio. 3 horas después, un breve boletín nos comunicaba la reanudación del vuelo luchando contra un crudo y penetrante temporal. Y cuando yo envié un nuevo mensaje de protesta oponiéndome al enfrentamiento con nuevos peligros, Lake contestó secamente que las nuevas muestras justificaban afrontar cualquier riesgo. Comprendí que el entusiasmo casi alcanzaba el límite del amotinamiento y que nada podía hacer por evitar el peligro que pudiera correr ahora el éxito de la expedición. Pero me espantó pensar que Lake se fuera aventurando más y más profundamente en aquella blanca y traidora inmensidad llena de tempestades y misterios insondables, que se extendía a lo largo de unas 1500 millas hacia las costas, mitad conocidas, mitad sospechadas, de las tierras de la Reina María y de Knox. Al cabo de 1 hora y media aproximadamente, nos llegó un mensaje doblemente excitado enviado en vuelo desde el aeroplano de Lake, que casi me hizo cambiar totalmente de opinión y me impulsó a desear haberles acompañado. 10:05 noche, en vuelo. Después tormenta de nieve, avistamos cordillera más elevada que todas las vistas hasta ahora.
quizá tan alta como Himalaya, teniendo en cuenta altitud meseta. Probablemente a 76 grados 15 minutos de latitud y 113 grados 10 minutos de longitud este. Se extiende hacia derecha e izquierda hasta donde alcanza la vista. Creo percibir 2 conos humeantes. Todos los picos negros y sin nieve. Vendaval que sopla desde ellos impide navegación. Después de recibir este mensaje, Peabody, los hombres y yo permanecimos sin respirar junto a la radio. La imagen de aquella titánica muralla montañosa, situada a 700 millas de distancia, inflamó nuestro más hondo sentido de la aventura, y nos congratulamos de que fuera nuestra expedición, aunque no nosotros personalmente, quien la hubiera descubierto. Al cabo de media hora volvió a llamar Lake. Aeroplano de Moulton obligado a descender en meseta al pie de las montañas, pero no hay heridos y quizá podamos repararlo. Trasladaremos todo lo imprescindible a los otros 3 aparatos para regreso o ulteriores vuelos si son necesarios, pero por ahora no necesitamos más expediciones de esta envergadura. Montañas sobrepasan todo lo imaginable. Me dispongo a efectuar vuelo de exploración en aparato de Carroll libre de carga. Imposible imaginar nada semejante. Los picos más altos deben tener más de 35.000 pies. El Everest no es nada comparado con esto. Atwood va a calcular la altura con teodolito mientras Carroll y yo exploramos. Probablemente nos equivocamos acerca conos, pues formaciones parecen estratificadas. Posiblemente pizarra precámbrica, mezclada con otros estratos. Extrañas siluetas en el horizonte con fragmentos de cubos adosados a picos más altos. Todo ello maravilloso a la luz dorada rojiza del sol bajo, como tierra misteriosa vista en sueños, o como puerta que da a un prohibido mundo de maravillas jamás contempladas. Me gustaría estuvieran acá para estudiarlo. Aunque había llegado ya la hora acostumbrada de dormir, ninguno de los que estábamos a la escucha pensamos ni por un momento en acostarnos. Lo mismo debía de ocurrir en la bahía de McMurdo, en donde tanto el depósito de materiales como el Arkham recibían también los mensajes, pues el capitán Douglas nos llamó para felicitarnos a todos por el importante descubrimiento, y Sherman, el encargado del depósito, se adhirió a la felicitación. Naturalmente lamentamos lo del aeroplano averiado, pero esperamos que fuera fácilmente reparado. A las 11 de la noche captamos un nuevo mensaje de Lake. He volado con Carroll sobre las estribaciones más altas. No me atrevo a pasar con este tiempo sobre picos verdaderamente elevados, pero lo haré después. Difícil subir y difícil volar a esta altura, pero vale la pena. La gran cordillera es bastante cerrada, lo que impide ver qué hay del otro lado. Principales picos más altos que el Himalaya y muy extraños. La cordillera parece de pizarra precámbrica, con claros indicios de otros plegamientos. Equivocado en cuanto a vulcanismo. Se extiende en las 2 direcciones más allá de lo que alcanza la vista, limpia de nieve por encima de los 20.000 pies. Extrañas formaciones en laderas de montañas más altas. Grandes bloques cuadrados y bajos con lados completamente verticales y líneas rectangulares de paredes verticales como los antiguos castillos asiáticos adheridos a las empinadas montañas que aparecen en los cuadros de Roerich. Impresionantes desde lejos. Volamos cerca de algunos y a Carroll le pareció estaban formados por trozos separados más pequeños. Pero se trata probablemente de la erosión. La mayor parte de las aristas desmoronadas y redondeadas como si hubiesen estado expuestas a tempestades y cambios climáticos desde hace millones de años. Algunas partes, especialmente las superiores, parecen ser de roca de colorido más claro que los estratos discernibles en laderas propiamente dichas, lo que indica que son de origen evidentemente cristalino. Desde más cerca se ven muchas bocas de cuevas, algunas de contornos extrañamente regulares, cuadradas o semicirculares. Debes venir y estudiarlo todo. Creo que he visto una pared asentada verticalmente en lo alto de un pico. La altura oscila entre 30 y 35.000 pies. Volamos a una altitud de 21.500 con un frío endiablado que nos caía hasta los huesos. El viento silba y aúlla a través de las gargantas y entrando y saliendo de las cuevas, pero hasta ahora el vuelo no ha revestido peligro alguno. A partir de entonces y durante la media hora siguiente,
Lake desató una riada de comentarios manifestando su intención de escalar algunos de los picos. Le respondí que me reuniría con él tan pronto como pudiera enviar un aeroplano y que Peabody y yo idearíamos el plan más adecuado para el abastecimiento de gasolina. Dónde y cómo concentrar las existencias en vista del cambio de programa de la expedición. Evidentemente, las labores de sondeo de Lake, así como las exploraciones aéreas, exigían gran cantidad de combustible en la nueva base que tenía intención de establecer al pie de las montañas. Y entraba dentro de lo posible que después de todo no realizáramos en esta estación el vuelo hacia el este. En relación con esto llamé al capitán Douglas y le pedí que desembarcara todos los pertrechos que pudiese y los transportase más allá de la barrera con el único tiro de perros que habíamos dejado allí. Lo que teníamos que hacer era establecer una ruta directa que cruzase la región desconocida que separaba el lugar en que se hallaba Lake de la bahía de McMurdo. Lake me llamó más tarde para decirme que había decidido dejar el campamento en el lugar donde se había visto obligado a aterrizar el avión de Moulton, y donde las reparaciones habían progresado algo. La costra de hielo era muy fina y dejaba ver aquí y allá trozos de tierra oscura. Lake pensaba llevar a cabo algunas perforaciones y hacer estallar algunos barrenos en aquel lugar antes de realizar exploraciones en trineo o de emprender ningún ascenso. Me habló de la inefable majestuosidad del panorama y de las extrañas sensaciones que le producía encontrarse al socaire de inmensos y silenciosos picachos que, formando hileras, se disparaban hacia lo alto, como un muro que alcanzase el cielo en el confín del mundo. El teodolito de Arwood había fijado la altura de los 5 picos más altos entre los 30.000 y los 34.000 pies. La forma en que el terreno estaba barrido por el viento inquietaba a Lake, pues auguraba la existencia de tremendas borrascas de violencia mucho más inusitada que cualquiera de las que habíamos sufrido hasta la fecha. Su campamento se hallaba a algo más de 5 millas del lugar en que las estribaciones de las montañas se elevaban bruscamente. Casi pude percibir un tono de alarma subconsciente en sus palabras, transmitidas a través de un vacío glacial de 700 millas, cuando nos pedía que nos diésemos prisa para acabar lo antes posible la tarea en aquella nueva región. Se disponía a descansar después de un día de trabajo, esfuerzo y resultados sin precedentes. Por la mañana sostuve una conversación tripartita por radio con Lake y el capitán Douglas, que se hallaban en sus respectivas bases muy lejanas entre sí. Acordamos que uno de los aviones de Lake vendría a mi base a recogernos a Peabody, a 5 hombres y a mí, y a llevar también toda la gasolina que pudiera. La cuestión del combustible podía aguardar unos días más según lo que decidiéramos acerca de la expedición hacia el este, pues Lake tenía bastante en su campamento para sus inmediatas necesidades de calefacción y perforado. En su momento tendríamos que reabastecer la base del sur, pero si retrasábamos la expedición hacia el este no la utilizaríamos hasta el próximo verano, y entre tanto Lake debía enviar un aparato para explorar una ruta directa entre sus nuevas montañas y la bahía de McMurdo. Peabody y yo nos dispusimos a cerrar nuestra base durante poco o mucho tiempo, según fuese necesario. Si invernábamos en el Antártico, volaríamos probablemente en línea directa desde la base de Lake al Arkham, sin regresar a ese lugar. Habíamos reforzado algunas de las tiendas cónicas con bloques de nieve endurecida, y ahora decidimos completar el trabajo de crear un poblado permanente. Lake tenía todas las tiendas que podía necesitar aún después de nuestra llegada. Le envié un mensaje radiado diciendo que Peabody y yo estaríamos preparados para salir hacia el norte después de un día de trabajo y una noche de descanso. Sin embargo, nuestra tarea no fue muy continua a partir de las 4 de la tarde, pues Lake comenzó a enviar unos mensajes extraordinariamente sorprendentes y muy excitados. Su día de trabajo había comenzado con malos augurios,
ya que un vuelo de exploración de las superficies rocosas que quedaban casi al descubierto había revelado una ausencia total de los estratos arcaicos y primigenios que buscaba, y que constituían una parte tan considerable de las colosales cumbres que se elevaban a asombrosa distancia del campamento. La mayor parte de las rocas entrevistas eran aparentemente areniscas jurásicas y comanchienses, y esquistos pérmicos y triásicos con un afloramiento aquí y allá de un negro brillante que hacía pensar en antracita o carbón esquistoso. Esto desalentó un tanto a Lake, cuya aspiración era descubrir muestras de más de 500 millones de años. Le resultó patente que para encontrar vetas de pizarra arcaica como aquellas en que había descubierto las extrañas marcas, tendría que realizar una larga expedición en trineo desde las estribaciones a las escarpadas laderas de las gigantescas montañas. No obstante, había decidido efectuar algunas perforaciones allí mismo, como parte del programa general de la expedición, por lo que montó la barrena y puso a trabajar en ella a 5 hombres, mientras que los demás acababan de instalar el campamento y de reparar el aeroplano averiado. Se eligió para el primer sondeo la roca visible más blanda, una piedra arenisca que se encontraba a 1/4 de milla aproximadamente del campamento, y la taladradora hizo excelentes progresos sin necesidad de muchos barrenos auxiliares. Fue alrededor de 3 horas más tarde, después de la primera explosión auténticamente potente, cuando se oyeron los gritos del equipo de perforación y cuando Gidney, que hacía las veces de capataz, llegó corriendo al campamento con la asombrosa noticia. Habían topado con una caverna. Al poco tiempo de comenzar la perforación, la piedra arenisca había sido reemplazada por una yeta de piedra caliza comanchiense, llena de diminutos fósiles de cefalópodos, corales, equinodermos, braquiópodos y, de cuando en cuando, indicios de esponjas silíceas y huesos de vertebrados marinos, procedentes estos últimos con toda probabilidad de teleósteos, tiburones y ganoideos. Esto era ya de por sí suficientemente importante, pues eran los primeros fósiles de vertebrados conseguidos por la expedición. Pero cuando poco después el cabezal de la perforadora acabó de taladrar el estrato para llegar a una oquedad, una nueva ola de emoción doblemente intensa se apoderó de los perforadores. Un barreno de buen tamaño había dejado al descubierto el secreto subterráneo, y ahora, allí, a través de un tortuoso agujero de tal vez 5 pies de diámetro por 3 de grosor, se abría ante los anhelantes exploradores parte de una oquedad socavada hacía más de 50 millones de años por el tenaz discurrir de aguas subterráneas de un desaparecido mundo tropical. El estrato en que se abría la oquedad no tenía más de 7 u 8 pies de espesor, pero se extendía indefinidamente en todas direcciones, y se respiraba en ella un fresco vientecillo que hacía pensar que pertenecía a un extenso sistema subterráneo. Techo y suelo mostraban abundancia de grandes estalactitas y estalagmitas, algunas de las cuales se unían formando columnas. Pero lo más importante de todo era el vasto depósito de conchas y huesos que en algunos lugares casi obstruían el paso, arrastrados por las aguas desde desconocidas selvas de helechos arborescentes, hongos mesozoicos, bosques de cicaidáceas, palmeras de abanico, angiospermas primitivas del terciario. Había en este óseo depósito más ejemplares de especies de animales del Cretáceo, del Eoceno y de otras épocas que las que hubiera podido contar y clasificar el más sabio paleontólogo en un año. Moluscos, caparazones de crustáceos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos primitivos, todos ellos grandes y pequeños, conocidos y desconocidos. No es de asombrar, pues, que Gidney volviera al campamento corriendo y gritando, ni debe maravillar que todos los demás dejaran el trabajo y corrieran desafiando el cortante frío hacia el lugar donde la torreta señalaba el emplazamiento de la recién descubierta entrada a los secretos de la tierra interior y de pasados eones.
Cuando Lake hubo satisfecho las primeras punzadas de la curiosidad, garrapateó un mensaje en su cuaderno de notas y encargó al joven Moulton que lo llevara inmediatamente al campamento para que lo radiaran. Fue aquella la primera noticia que tuve del descubrimiento, y en ella se hablaba de la identificación de conchas primitivas, de huesos de ganoides y placodermos, de vestigios de laberintodontes y tecodontes, de grandes trozos de cráneos de mesosaurios, vértebras y pedazos de caparazones de dinosaurios, de dientes y huesos de alas de pterodáctilos, de restos de aves primitivas, dientes de tiburón del Mioceno, cráneos de aves primitivas y de otros huesos de mamíferos desaparecidos, como los paleoterios, los sidofones, los sifoideos, los eopideos, los oredones y los titatoneros. No había nada que correspondiera a animales tan recientes como el mastodonte, el elefante, el verdadero camello, el ciervo o los animales bovinos, por lo que Lake dedujo que los depósitos más modernos eran del Oligoceno y que el estrato excavado había permanecido en su actual estado, seco, muerto e inaccesible, durante 30 millones de años por lo menos. Por otra parte, la preponderancia de formas muy tempranas de vida era extraordinariamente curiosa. Aunque la formación de piedra caliza, a la luz de los fósiles que contenía, tan característicos como las ventriculitas, era indiscutiblemente comanchiense y en ningún modo anterior, entre los fragmentos sueltos que se hallaban en la oquedad había una proporción sorprendente de organismos considerados hasta ahora como propios de períodos muy anteriores. Entre ellos, algunos peces rudimentarios y moluscos y corales que podían clasificarse como pertenecientes a períodos tan remotos como el Silúrico superior o el Ordoviciense. La inevitable conclusión era que en esta parte del mundo había habido un grado de continuidad excepcional entre la vida de hace más de 300 millones de años y la de hace tan solo 30 millones. Dilucidar hasta qué punto había persistido esta continuidad después de la era oligocénica, cuando se cerró la caverna, era algo que estaba, desde luego, más allá de cualquier conjetura. En cualquier caso, la llegada del terrible hielo del Pleistoceno hace unos 500.000 años, poco más que ayer en comparación con la antigüedad de aquella caverna, debió de acabar con las formas primitivas de vida que habían logrado sobrevivir más allá del límite general alcanzado por sus congéneres. Lake no se contentó con enviar este primer mensaje, sino que hizo redactar otro boletín y transmitirlo a través de la nieve hasta el campamento antes que Moulton pudiera regresar. Acto seguido, Moulton permaneció junto a la radio en uno de los aeroplanos transmitiéndome a mí y al Arkham, que transmitía a su vez al mundo exterior, las numerosas aclaraciones que Lake le enviaba empleando una serie de mensajeros. Quienes siguieran aquel asunto en la prensa recordarán la excitación que provocaron en los hombres de ciencias las noticias de aquella tarde. Noticias que finalmente haya dado lugar, al cabo de tantos años, a la organización de la expedición Starkweather-Moore, cuyos propósitos tan ardientemente deseo desalentar. Será mejor que transcriba literalmente los mensajes tal como los escribió Lake y como los tradujo nuestro radiotelegrafista, McTighe, de sus notas taquigráficas tomadas a lápiz. Fowler hace un descubrimiento de la máxima importancia en los fragmentos de piedra arenisca y caliza del Barreno. Varias huellas estriadas como las halladas en la pizarra arcaica demuestran que su fuente sobrevivió desde hace más de 600 millones de años hasta el período comanchense con cambios morfológicos moderados y disminución de su tamaño medio. Las huellas de época comanchense parecen tan solo más primitivas o decadentes que las más antiguas. Destaquen importancia de descubrimiento en la prensa. Significará para la biología lo que Einstein para las matemáticas y la física. Enlaza con mi labor anterior y amplía sus conclusiones. Parece indicar, como yo sospechaba, que la Tierra ha sido testigo de un ciclo o varios ciclos de vida orgánica anteriores al que conocemos, y que comienza con las células agnostozoicas. Evolucionó y se especializó no más tarde de hace 1.000 millones de años, cuando el planeta era joven y, hasta hacía poco, inhabitable para cualquier forma de vida o estructura protoplasmática. Surge la pregunta de cuándo, dónde y cómo aconteció tal desarrollo.
Más tarde. Al examinar ciertos fragmentos de esqueletos de grandes saurios terrestres y acuáticos y de mamíferos primitivos, encuentro extrañas heridas o traumatismos locales en la estructura ósea que no cabe achacar a ningún animal predatorio o carnívoro conocido de periodo alguno. Son de dos clases: punciones directas y penetrantes e incisiones más largas y cortantes. 2 o 3 casos de huesos limpiamente seccionados. Pocos ejemplares las muestran. He mandado traer linternas eléctricas del campamento. Ampliaré la zona exploratoria subterránea cortando estalactitas. Aún más tarde. Hemos encontrado extraños fragmentos de esteactita de unas 6 pulgadas de ancho y de 1,5 pulgadas de espesor, completamente diferente de toda formación local visible. Es verduzca, sin características que permitan determinar su antigüedad. Posee una curiosa tersura y regularidad. Tiene forma de estrella de 5 puntas con los vértices rotos y muestras de hendiduras en ángulos interiores y en el centro de la superficie. Pequeña depresión en el centro de la superficie lisa. Despierta gran curiosidad acerca de su origen y erosión. Probablemente algún capricho inusitado de la acción del agua. Con el ampliador, Carroll cree que puede ver marcas adicionales de importancia geológica. Grupos de puntos diminutos formando unos esquemas regulares. Los perros cada vez más inquietos mientras trabajamos y parecen aborrecer esta esteactita. Tengo que investigar si tiene olor especial. Informaré cuando Millis regrese con las linternas y podamos comenzar con la zona subterránea. 10:15, noche. Descubrimiento importante. Orrendorff y Watkins, cuando trabajaban con luz bajo tierra a las 9:45, encontraron monstruoso fósil en forma de barril de naturaleza completamente desconocida. Probablemente vegetal, a no ser que se trate de un ejemplar hiperdesarrollado de radiado marino desconocido. Los tejidos se han conservado, evidentemente por la acción de sales minerales. Duro como el cuero, pero con asombrosa flexibilidad en algunas partes. Huellas de partes rotas en los extremos y en torno a los costados. Mide 6 pies de longitud y 3 pies y 5 décimas de diámetro central, que disminuye hasta 1 pie de diámetro en cada punta. Semejante a un barril con 5 protuberancias abultadas en lugar de duelas. Rupturas laterales, como tallos más bien finos a la mitad de estas protuberancias. En los surcos entre los abultamientos hay curiosas excrescencias, grandes crestas o alas que se pliegan y despliegan como abanicos. Todas están muy deterioradas, menos una, que alcanza casi 7 pies una vez extendida. Su construcción recuerda a ciertos monstruos de los mitos primigenios, especialmente a los primordiales del Necronomicon. Las alas parecen ser membranosas, extendidas sobre una armadura de tubos glandulares. Se perciben diminutos orificios en la armadura de las puntas de las alas. Extremos del cuerpo resecos no dan indicios acerca del interior o de qué es lo que se ha roto allí. Tengo que diseccionar cuando regrese al campamento. No puedo decidir si es vegetal o animal. Muchas de sus características son evidentemente de un primitivismo casi inconcebible. He puesto a todos los hombres a cortar estalactitas y a buscar más ejemplares. Hemos encontrado más huesos con marcas, pero estos tendrán que aguardar. Tenemos dificultades con los perros. No pueden soportar la presencia del nuevo ejemplar, y probablemente lo destrozarían si no los mantuviéramos a distancia de él. 11:30, noche. Atención, Dyer, Pavody, Douglas. Asunto de la mayor importancia, yo diría que trascendente. Arkham debe retransmitir a la estación de Kingsport Head inmediatamente. Extraña forma semejante a barril es el objeto arcaico que dejó las huellas en las rocas. Mills, Boudreau y Fowler han encontrado un núcleo de otras 13 en punto subterráneo a 40 pies de la entrada, mezclados con trozos de esteatita curiosamente redondeados y configurados, más pequeños que el encontrado anteriormente con forma de estrella, pero sin señales de rotura, excepto en alguna de las puntas.
De las muestras orgánicas, 8 parecen en perfecto estado y con todos los apéndices. Las hemos sacado todas a la superficie después de alejar a los perros. No pueden soportar su presencia. Atención a la descripción y repetidnosla para confirmar. Los periódicos tienen que transcribirla exactamente. Los objetos tienen una longitud total de 8 pies. El torso, en forma de barril, con 5 protuberancias, de 6 pies de longitud, 3 pies y 5 décimas de diámetro central y 1 pie de diámetro en los extremos. Gris oscuro, flexibles y extraordinariamente duros. Alas membranosas de 7 pies de longitud y del mismo color que encontramos plegadas salen de los surcos entre las protuberancias. La estructura de las alas es tubular o glandular, de un color gris más claro, con orificios en las puntas. Las alas extendidas tienen los bordes serrados. En torno al ecuador, en el centro de cada una de las 5 protuberancias verticales semejantes a duelas de barril, hay un sistema de brazos o tentáculos gris claro y flexibles, que encontramos fuertemente plegados contra el dorso, pero se pueden extender hasta una longitud máxima de más de 3 pies. Se asemejan a los brazos de los crinoideos primitivos. Tallos sencillos de 3 pulgadas de diámetro se ramifican a una distancia de unas 6 pulgadas en otros 5 tallos, cada uno de los cuales se subdivide al cabo de 8 pulgadas en pequeños tentáculos o zarcillos ahusados que dan a cada tallo un total de 25 tentáculos. En la parte superior del torso, un cuello romo, bulboso, de color gris claro con indicios de algo que se asemeja a branquias, sostiene lo que parece ser una cabeza amarillenta con forma de estrella de mar, cubierta por pelillos o cilios muy recios de varios colores elementales. La cabeza, gruesa y como hinchada, mide unos 2 pies de un extremo al otro con tubos amarillentos y flexibles de unas 3 pulgadas que salen de cada punta. Hendidura en el centro exacto de la parte superior, probablemente un orificio de respiración. En el extremo de cada uno de los tubos, abultamiento esférico en donde la membrana amarillenta se repliega al tocarla, dejando ver un globo vidrioso, irisado y rojizo, evidentemente un ojo. 5 tubos rojizos algo más largos salen de los ángulos internos de la cabeza estrellada y terminan en partes hinchadas del mismo color, semejantes a bolsas que al apretarlas se abren y muestran orificios con forma de campana de 2 pulgadas de diámetro como máximo, recubiertos de salientes afilados, blancos y semejantes a dientes, probablemente bocas. Todos estos tubos, cilios y puntas de la cabeza estrellada los encontramos firmemente plegados con los tubos y las puntas fuertemente adheridos al cuello bulboso y al torso. La flexibilidad es sorprendente, a pesar de la extraordinaria dureza. En la parte inferior del torso hay una reproducción más primitiva de la cabeza con funciones distintas. Un falso cuello bulboso de color gris claro, sin branquias rudimentarias, sujeta una estructura verdosa en forma de estrella de mar de 5 puntas. Brazos recios y musculados, de 4 pies de largo y de grosor en disminución a partir de un diámetro de 7 pulgadas en la base, hasta 2 y 5 décimas en los extremos. Adherida a la punta de cada brazo hay una pequeña terminación triangular membranosa, con finas venas, de una longitud de 8 pulgadas y una anchura de 6 en el extremo final. Esta es la membrana, la aleta o pseudopata, que dejó huellas en rocas con una antigüedad de entre 1000 millones y 150 o 60 millones de años. De los ángulos internos de las formas estrelladas salen tubos de 2 pies que van disminuyendo de grosor desde un diámetro de 3 pulgadas en la base a una tercera parte de ese diámetro en el extremo. Tienen orificios en las puntas. Todas estas partes son correosas y de enorme dureza, pero extremadamente flexibles. Brazos de 4 pies de longitud con membranas interdigitales empleadas indudablemente para moverse en el agua o en otro medio. Cuando se mueven muestran lo que parece ser una excesiva musculatura. Tal como los encontramos, estaban todos fuertemente plegados sobre el falso cuello y el final del torso, al igual que sus correspondientes proyecciones del extremo opuesto. No puedo decir todavía con toda certeza si pertenecen al reino animal o vegetal.
pero las probabilidades están ahora a favor de su animalidad. Probablemente representan una evolución increíblemente avanzada de los radiados, sin pérdida de algunas de sus primitivas características. El parecido con los equinodermos es indiscutible, a pesar de la contradictoria morfología de algunas de las partes. La estructura alada causa perplejidad en vista del probable hábitat marino, pero puede que fuera utilizada para la navegación acuática. La simetría es curiosamente vegetal y recuerda la estructura esencial propia de los vegetales de una parte superior y una parte inferior, en lugar de la estructura animal de una parte anterior y otra posterior. Fecha fabulosamente temprana de la evolución, anterior a la de los protozoos más sencillos conocidos hasta ahora, impide cualquier clase de conjetura acerca de su origen. Los ejemplares completos tienen una semejanza tan impresionante con ciertos seres de los mitos primigenios que resulta inevitable pensar en su existencia milenaria fuera de la Antártida. Dyer y Peabody han leído el Necronomicon y han visto las pinturas de pesadilla de Clark Ashton Smith, basadas en el texto, y comprenderán lo que quiero decir si hablo de los primordiales, supuestos creadores de la vida terrestre como broma o por error. Los estudios siempre han juzgado dicha concepción como resultado de una interpretación imaginativa y morbosa de muy antiguos radiados tropicales, semejantes también a formas del folclore prehistórico de que ha hablado Wilmarth, apéndices del culto de Cthulhu, etc. Se ha abierto un vasto campo de estudio, depósitos probablemente del Cretáceo tardío o del temprano Eoceno a juzgar por los ejemplares hallados con ellos. Estalagmitas inmensas depositadas sobre ellos. Cortarlas ha sido trabajo difícil, pero la dureza de los ejemplares ha evitado daños. Estado de conservación milagroso, evidentemente por efecto de la piedra caliza. No hemos hallado más por el momento, pero reanudaremos la búsqueda más tarde. Lo difícil ahora es llevar 14 enormes ejemplares al campamento sin los perros, que ladran frenéticamente y no se les puede dejar cerca de ellos. Con 9 hombres, hemos dejado 3 para vigilar a los perros, podremos manejar los 3 trineos bastante bien, aunque el viento es fuerte. Tenemos que establecer comunicación aérea con Bahía de McMurdo y comenzar a enviar material. Pero he de hacer disección de uno de estos seres antes de enviar los demás. Ojalá tuviera aquí un verdadero laboratorio. Dyer debería darse de bofetadas por tratar de impedir mi excursión al oeste. Primero las montañas mayores del mundo y luego esto. Si no es la culminación de la expedición, no sé qué podrá serlo. Hemos triunfado científicamente. Felicito a Peabody por la taladradora que abrió la caverna. Ahora, ¿puede el Arkham repetir la descripción, por favor? Lo que Peabody y yo experimentamos al recibir este informe es indescriptible, y no le fue a la zaga el entusiasmo de nuestros compañeros. McTighe, que había traducido apresuradamente los pasajes principales según se iban recibiendo, escribió ahora todo el mensaje traduciéndolo de la versión original en taquigrafía y lenguaje telegráfico tan pronto como cerró la emisora de Lake. Todos se daban cuenta del significado de aquel descubrimiento y yo envié mi felicitación a Lake tan pronto como la radio del Arkham repitió la descripción como se le había pedido. Más tarde, como jefe de la expedición, añadí algunos comentarios para que se transmitieran desde el Arkham al mundo exterior. Naturalmente era absurdo pensar en dormir en medio de tantas emociones, y mi único deseo era llegar al campamento de Lake lo antes posible. Fue una gran decepción cuando me mandó decir que una creciente tempestad de viento que soplaba de las montañas hacía imposible volar por el momento. Pero al cabo de 1 hora y media volvió a aumentar el interés, desvaneciendo la desilusión. Nuevos mensajes de Lake hablaban del feliz traslado de 14 de los grandes ejemplares al campamento. La tarea había sido dura, pues aquellas cosas tenían un peso sorprendente, pero entre 9 hombres habían logrado hacerlo muy limpiamente. A la sazón, parte de los que formaban el grupo estaban construyendo apresuradamente con vallas de nieve y a segura distancia del campamento un cercado al que pudieran llevarse los perros para facilitar su alimentación.
Los ejemplares quedaron tendidos sobre la nieve endurecida cerca del campamento, excepto uno con que Lake estaba realizando burdos ensayos de disección. Esta disección parecía ser tarea más ardua de lo que se había supuesto, pues a pesar del calor que proporcionaba una estufa de gasolina en la tienda laboratorio recién armada, los tejidos engañosamente flexibles del ejemplar elegido, robusto e intacto, no perdieron nada de su correosa dureza. Lake no acertaba con el modo de hacer las necesarias incisiones sin recurrir a una fuerza bruta que podría alterar los detalles estructurales que buscaba. Es cierto que disponía de otros 7 ejemplares en perfecto estado, pero eran demasiado pocos para utilizarlos imprudentemente, a no ser que la caverna suministrara más tarde una cantidad ilimitada de ellos. Por esta razón sacó el ejemplar en que trabajaba y entró a rastras otro, que aunque conservaba trazas de las formas de estrella de mar en sus 2 extremos, estaba aplastado de mala manera y deformado en parte a lo largo de uno de los 2 grandes surcos del torso. Los resultados, rápidamente comunicados por radio, fueron desconcertantes y decididamente estimulantes. Era imposible realizar una disección escrupulosa o exacta con unos instrumentos casi incapaces de cortar aquellos anómalos tejidos, pero lo poco que se consiguió nos dejó asombrados y estupefactos. La biología vigente tenía ahora que revisarse enteramente, pues aquello no era producto de ninguna clase de evolución celular de que la ciencia tuviera conocimiento. Apenas había habido sustitución mineral, y a pesar de una antigüedad de tal vez 40 millones de años, los órganos internos estaban completamente intactos. Aquella calidad correosa, resistente al deterioro y casi indestructible, era un atributo inherente a la organización de aquel ser y pertenecía a algún ciclo paleógeno de evolución invertebrada que trascendía nuestra capacidad de especulación. Al principio todo lo que Lake encontró estaba seco, pero a medida que el calor de la tienda dejó sentir sus efectos de fusión, encontró una cierta humedad orgánica de penetrante y desagradable olor hacia la parte no dañada del ser. No era sangre, sino un espeso flujo de color verde oscuro que al parecer hacía sus veces. Para cuando Lake llegó a este punto de su investigación, los 37 perros estaban ya en el cercado, todavía sin terminar, e incluso a esa distancia ladraban furiosamente y mostraban gran inquietud ante aquel olor acre y penetrante. Lejos de ayudarnos a clasificar al extraño ser, esa disección provisional no hizo sino aumentar su misterio. Todas las suposiciones acerca de sus miembros externos resultaron acertadas, y en vista de ellas difícilmente podía dudarse de clasificar aquello como animal. Pero el examen interno mostró tantas características vegetales que Lake quedó sumido en un mar de confusiones. Tenía sistema digestivo y circulatorio y evacuaba los residuos naturales por los tubos rojizos de la base en forma de estrella. Tras un examen rápido, se diría que su sistema respiratorio eliminaba oxígeno más bien que dióxido de carbono, y se percibían extraños indicios de cámaras de almacenamiento de aire y métodos de cambiar la respiración de los orificios externos a, por lo menos, otros 2 sistemas de respiración completamente desarrollados. Uno de branquias y otro de poros. Se trataba claramente de un anfibio, y estaba probablemente adaptado también para sobrevivir durante largos periodos de hibernación sin aire. Parecían existir órganos vocales conectados con el principal sistema respiratorio, pero estos presentaban anomalías insolubles por el momento. El habla articulada, en el sentido de pronunciación silábica, apenas resultaba concebible, pero era muy probable que pudieran emitir notas musicales como silbidos de una amplia escala. El sistema muscular estaba desarrollado casi prematuramente. El sistema nervioso era tan complejo y se encontraba tan desarrollado que dejó atónito a Lake. Aunque excesivamente primitivo y arcaico en algunas de sus características, el ser poseía un conjunto de centros ganglionares y conjuntivos que suponían un desarrollo enormemente especializado,
El cerebro, de 5 lóbulos, mostraba una evolución sorprendentemente avanzada, y se percibían indicios de un equipo sensorial servido en parte por las cilias, semejantes a alambres de la cabeza, lo que suponía la existencia de factores ajenos a cualquier otro organismo terrestre. Probablemente poseía más de 5 sentidos, por lo que sus hábitos no podían deducirse por analogía. Lake supuso que debió tratarse de un ser de fina sensibilidad y funciones delicadamente diferenciadas en su mundo primigenio, algo muy semejante a las hormigas y las abejas actuales. Se reproducía como las plantas criptógamas, especialmente las pteridófitas. Tenía cavidades de esporas en las puntas de las alas y carecía evidentemente de un tallo o de un gametófito. Pero darle un nombre concreto en aquella fase era una pura locura. Parecía un radiado, pero evidentemente era algo más. Era vegetal en parte, pero poseía 3/4 partes de las características esenciales de la estructura animal. Su contorno simétrico y ciertas otras características indicaban claramente un origen marino. Pero no se podía determinar con exactitud el límite de sus posteriores adaptaciones. Las alas, después de todo, sugerían constantemente que se trataba de un ser volador. ¿Cómo pudo sufrir una evolución tan tremendamente compleja en una tierra recién nacida a tiempo de dejar huellas en rocas arcaicas? Resultaba tan inconcebible que llevó a Lake a recordar los mitos primigenios de aquellos ancianos que bajaron de las estrellas y crearon la vida en la tierra, por travesura o por error, y las caprichosas consejas acerca de unos seres cósmicos que, llegados del exterior, habitaron las montañas, contadas por un colega folclorista del Departamento de Literatura Inglesa de la Universidad de Miskatonic. Naturalmente consideró la posibilidad de que las huellas precámbricas se debieran a un antepasado menos evolucionado de los actuales ejemplares. Pero descartó rápidamente esta teoría, demasiado sencilla, cuando consideró las avanzadas características estructurales de los fósiles más antiguos. Si algo mostraban los más modernos, era decadencia, más que una mayor evolución. El tamaño de las pseudopatas había disminuido y toda la morfología parecía más primitiva y simplificada. Además, los órganos y nervios recién examinados sugerían un peregrino proceso de regresión a partir de formas todavía más complejas. En total, poco se podía decir que había quedado resuelto. Lake volvió a la mitología en busca de un nombre provisional y denominó jocosamente los primordiales a los seres que había encontrado. A eso de las 2:30 de la madrugada, luego de decidir dejar para el día siguiente la continuación de su trabajo y tratar de tener algún descanso, cubrió el disecado organismo con un lienzo embreado, salió de la tienda laboratorio y estudió los ejemplares intactos con renovado interés. El incesante sol antártico había comenzado a reblandecer ligeramente sus tejidos, de modo que las puntas de la cabeza y los tubos de 2 o 3 de ellos mostraban señales de desplegarse, aunque Lake pensó que no había peligro de corrupción inmediata en aquel ambiente a menos de 0 grados. Pero sí juntó todos los ejemplares no disecados y los cubrió con la lona de una tienda de repuesto para protegerlos de los rayos solares directos. Eso contribuiría también a que los posibles efluvios no llegaran hasta los perros, cuyo hostil desasosiego estaba empezando a convertirse en problema, incluso a la considerable distancia a que se hallaban, al otro lado de una cerca de nieve que un equipo reforzado de hombres estaba apresurándose a alzar en torno a la improvisada perrera. Tuvo que sujetar las esquinas de la lona con grandes bloques de nieve prensada para que no se moviera a pesar del vendaval que se estaba levantando, pues las titánicas montañas parecían prepararse a lanzar bocanadas de viento enormemente fuertes. Revivieron los temores a los temporales antárticos, y bajo la supervisión de Atwood se tomaron precauciones para resguardar con nieve las tiendas, el nuevo cercado de los perros y los toscos cobertizos de los aeroplanos al socaire de las montañas. Estos cobertizos, que habían comenzado a levantar en momentos perdidos con bloques de nieve endurecida,
No tenían ni con mucho la debida altura, y Lake acabó por apartar a todos los hombres de otras tareas y ponerlos a trabajar en las defensas. Eran las 4 pasadas cuando Lake se dispuso a dejar de transmitir y nos aconsejó que nos retirásemos a descansar, como lo haría él y su gente, tan pronto como las defensas fueran un poco más altas. Mantuvo una conversación amistosa con Pavody a través del aire y reiteró su alabanza de las maravillosas barrenas que le habían ayudado a hacer el descubrimiento. Atwood también transmitió saludos y elogios. Yo felicité a Lake efusivamente y reconocí que tuvo razón al insistir en hacer la excursión hacia el oeste. Y finalmente, todos acordamos ponernos al habla por radio a las 10 de la mañana siguiente si la tempestad había amainado. Lake enviaría un aeroplano para recoger al grupo de mi base. Justo antes de acostarme, envié un mensaje final al Arkham con instrucciones de que rebajaran el tono de las noticias del día para el consumo del mundo exterior, pues dar todos los detalles me parecía que podía levantar una ola de incredulidad hasta que fueran comprobados.